versículo, dígalo conmigo, con capítulo y versículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos debe de enseñar realmente. O sea, de dichos y de sospechas están yendo los ministerios públicos, ¿sí? Pero lo que es verdadero está en la Biblia, en la palabra de Dios. Amén o no amén. ¿Trajeron Biblias? Sí. Y pues vamos a irnos a Santiago. Vamos a hablar primero acerca de la intercesión, ¿sí? Santiago capítulo 5, verso 14. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la intercesión. Y aquí este capítulo habla, Santiago está antes de Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 1, verso 5, capítulo 5, verso 14, habla acerca de la intercesión por los enfermos, por aquellos que pues tienen necesidades. Y dice la Biblia, Santiago 5, 14, dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué Santiago dice únjale con aceite? Porque Santiago, esta epístola, ¿a quién se le escribió? Con muchos ya lo he hablado varias veces. ¿A quién se le escribió la epístola de Santiago? ¿Alguien me puede decir rapidito? Rápido. A los judíos, a los israelíes. Esta carta no se la escribieron a los gentiles. ¿Y dónde está eso? En Santiago capítulo 1, verso 1. Ahí dice para quién es la carta. No se haga bolas. Chéquelo. Entonces, no me voy a ir para allá, pero usted lo puede checar ahí. Y dice aquí en el 15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por eso es que sabemos que este libro fue escrito para los hebreos, para los judíos, para los israelíes, porque ellos siempre tenían la tendencia de ungir con aceite. Ahora la gente va a decir: oiga, entonces ¿es pecado ungir con aceite? No, no es pecado, pero no es una práctica directa de los cristianos, sino de los judíos, ¿sale? Porque no puedes hacer doctrina del Nuevo Testamento sin consultar el Antiguo Testamento. No puedes hacer doctrina del Viejo Testamento basándote en el Nuevo Testamento. No lo puedes hacer. Tienes que vincular el conocimiento. Por ejemplo, en este caso, la carta, ¿a quién se la escribió? A los judíos, a los israelíes. Por eso le dice: únjale con aceite. Pero esto es una forma de interceder. Por ejemplo, si vemos Números capítulo 14, ¿alguien que tenga por ahí Números? Verso 13, dice la Biblia: pero Moisés respondió al Señor: lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos tú lo sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído de tu gran nombre, oh Dios, que estabas en medio de ese pueblo cara a cara. Sí. Y aparecías tú, oh Dios, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en una nube, y de noche en una columna de fuego. De hecho, dice: y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que han oído de tu fama hablarán diciendo: por cuanto su Dios no pudo meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Aquí, ¿qué estaba haciendo Moisés? Intercediendo por un pueblo que Dios ya quería destruir. Dijo: ¿sabes qué, Moisés? Esta gente es necia, esta gente es insensata, esta gente realmente no obedece, esta gente es caprichuda, esta gente no me ama, esta gente no me teme, y hazte un lado, los voy a destruir, pero voy a formar un pueblo de gente fuerte y valiente. Pero Moisés se compadeció del pueblo que había sufrido tanto, y le reconviene a Dios y dice: Señor, no los mates, porque ¿qué dirán los pueblos? Sacó al pueblo de Egipto y lo llevó al desierto y ahí los mató. Y ese gran nombre que tú tienes ya, que está
circulando en los demás pueblos que eres un Dios bueno, fuerte, poderoso y que eres justo y santo, se va a manchar tu gran nombre. Y aquí intercedió Moisés por un pueblo. Esa es la intercesión que es válida. Ahí me voy a detener tantito. Esa intercesión es la que es válida en vida. Señor, yo te pido por el hermano, Señor. Yo te pido por la hermana, Señor. Yo te pido hoy, Señor. Hoy es válido interceder, mas no es definitivo que por mi intercesión haya un cambio en tu vida. Yo he orado por gente que me dice, oiga, ore por mí, pero ya lleva 20 años que no sale del alcohol, que no sale de las drogas, y yo ya hasta me cansé de orar por él. Digo, no, yo ya me cansé, la verdad. Entras en la bola, Señor, te pido por aquellos que no obedecen, pero ya entras como en aquellos. Ya no digo Felipe, Señor, te pido por Felipe, y dale con Felipe. Me canso de orar por Felipe. ¿Por qué? Porque Felipe en su deseo quiere vivir eso. Felipe en su deseo quiere vivir eso. Y él, aunque quiere el reino de Dios, pero no quiere dejar el reino de las tinieblas. Ese es el gran problema del ser humano, que quiere llegar al cielo, pero no hace nada por llegar al cielo. Ahora, cualquiera me dirá, pero es que para llegar al cielo no es por obras para que nadie se gloríe, porque ya me lo han dicho. Pero es que no estamos hablando de las obras, estamos hablando del amor a Dios, que es mayor que las obras. El amor a Dios sobrepasa todo entendimiento. Y aun cuando tú piensas que debes de tener obras, se te olvida porque tú eres una obra de Dios. Te conviertes en la obra de Dios. Ya no te vinculas regularmente como antes a lo que vivías, a lo que pensabas, porque el Espíritu de Dios ha entrado a ti. ¿Para qué? Para renovarte desde la mente hasta las venas, hasta las uñas. Por eso Pablo dijo claramente, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y hoy lo que estoy viviendo, ¿lo vivo qué? En la fe del Hijo de Dios. Porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Eso es realmente estar conectado con Dios, le aviso. Eso es estar conectado con Dios. Porque la gente piensa que se conecta con Dios cuando hace una pequeña oración en la mañana y ya, dice, no, yo me encomiendo a Dios todos los días. No, yo todos los días salgo y órale y vámonos. No, yo soy devoto, soy creyente. Pero eso no tiene nada que ver con el mundo espiritual de Dios. Porque Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo, si lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si Él quiere que yo siga, hay una gran misión y una gran comisión, según 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Que es una impuesta necesidad de estar aquí, predicar el evangelio. Ahora dice Pablo, mire, si yo llego a morir, mejor me voy con el Señor, ya voy a estar allá eternamente, ya no me voy a enfermar, ya no voy a estar batallando con la gente, ya no voy a estar pagando renta, ya no voy a estar pagando luz, agua, predio, impuestos, ya no voy a estar batallando con nadie, ya no me voy a enfermar, ya voy a dejar de padecer. Pero yo no lo decido, dice, y si me quedo en este cuerpo, ya hablaba del cuerpo del alma, ya hablaba de la alma, y decía, pero si yo permanezco en este cuerpo, o sea que su alma está sentada en este cuerpo, y él se dio cuenta que había algo sobrenatural, poderoso y eterno, que estaba asentado en este cuerpo, que no pertenecía al cuerpo, y que se tenía que despegar de este cuerpo. Él ya lo había experimentado, porque incluso en el capítulo 12 de 2 Corintios, él habla de esa experiencia que tuvo hace 14 años. Dice, ¿saben qué? Les voy a platicar algo que viví hace 14 años. Para que no digan que ahorita lo viví y dijeron, oye, tomaste mucho, te hizo daño el vino, estaba muy cargado, te lo tomaste muy condimentado, ¿qué te pasó? O ya estás quedando chiflado. Dice, no, yo esta visión la tuve hace 14 años. Yo subí al cielo. No sé si directamente con todo el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero yo subí al cielo y estuve con el Maestro. Estuve en el paraíso. Fíjense nada más. Y como le pasó hace 14 años y lo había callado, entonces la gente dijo, órale, y está acuerdo ahorita, sí. Oh, mira, pero fue hace 14 años y hasta hoy no lo dices, sí. Porque si yo se lo hubiera dicho el otro día, me hubieran tomado de a loco. No me hubieran creído. Hubieran dicho que yo ya estoy mal de mis facultades mentales.
Por eso hoy, después de 14 años, hoy les confieso que yo estuve en el paraíso. Y desde ahí se desató un montón de lunáticos. Todos van al cielo, todos van. No, yo estuve con Pedro cuando estuve enfermo, vi las calles de oro, vi el mar de cristal y me encontré allá con Moisés, vi a Aarón, vi a Eleazar, vi a este, vi al otro, vi a todos allá y me dijo, dile a mi pueblo. O sea, desde ahí se han levantado un montón de charlatanes. Desde el momento que Pablo habló esto, nacieron los charlatanes que tienen visiones, que Dios les dijo, lo que les dijo, que ni les dijo y ni fueron. Porque esas visiones, incluso el Señor les dice, miren, si ustedes oyen y ven que alguien dice que tiene visiones, no le crean. No le crean, dice Mateo 24. No le crean al que diga, vi una visión y que se aparecía Batman y Superman. Por mucho gusto. Pero no les crean. Por eso de las apariciones pueden ser muy particulares para ti, para tu crecimiento, para tu beneficio, pero colectivamente no nos puede aportar nada, porque lo que a nosotros nos bendice, porque lo que a nosotros nos lleva, lo que a nosotros nos guía, es el poder de la palabra de Dios, que ya está escrita y plasmada en un libro. Por eso es que seguimos nosotros contendiendo acerca de que no existen en este tiempo los profetas. ¿Por qué no existen los profetas en este tiempo, mi hermano Darío? ¿Por qué? Ya está todo escrito. Porque en la Biblia ya está plasmado todo lo que había que escribir. Por eso. Porque si existieran en este tiempo los profetas, entonces tienen que hacer segunda de Apocalipsis, tercera de Apocalipsis, el libro de San Leonel, el libro de San Ardani, el libro de Santa Rita, no sé. ¿Por qué? Porque hay profetas que todavía están trayendo mensaje del cielo y que se tiene que dejar plasmado para el futuro. Pero no sabemos el futuro a qué tiempo está. Porque muchos le dijeron, Señor, ¿y cuándo serán estos días? Mira, el día y la hora nadie lo sabe. Nadie te puede decir, no, es que en el 2032 va a haber una catástrofe. Nadie te puede predestinar el tiempo, porque Cristo dijo, ni yo lo sé, ni los ángeles, solo mi Padre. Amén. Entonces aquí estaba intercediendo Moisés por un pueblo y era válido. Pero yo veo que la gente común que tiene una religión se va a los rezos después de que el cuerpo ya no está y empieza a pedirle un montón. Iba yo a apuntar, pero no, dije mejor no, porque me voy a meter en broncas. Que a San no sé quién, que a la Virgen de no sé dónde, que a la Virgen de Juquila, que a la Virgen de los desamparados, a la Virgen de... Incluso ayer que estaba viendo yo en los videos del hermano, estaba en la iglesia y no, se ve que sí era devoto el tío, no, sí. Bien católico. No, se le veía en las fotos. ¿Con qué razón le costó salir? Si estaba, pero hasta el fondo. Y hoy que Dios le abrió los ojos, porque esa es la palabra correcta. Nadie dice, es que yo abrí los ojos y descubrí. No. Dios pone la hora, el tiempo, el día que va a empezar a tener un encuentro contigo y va a empezar a mostrarte el mundo de Dios. No te lo va a mostrar el pastor, no te lo va a mostrar el sacerdote, el curita, porque no existen los sacerdotes. No te lo va a mostrar el anciano, te lo va a mostrar Dios. Dios te va a abrir el entendimiento y vas a decir, híjole. Y cuando te caiga ese 20 es cuando chocas y empiezas a decir, esto ya no. Entonces, volviendo, vamos a ver Romanos capítulo 10, verso 1 al 4, de la intercesión, porque 10, verso 4, dice la Biblia, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No dice que son los rezos. No dice que son las cosas que tú piensas. Dice, si lo entendió bien, si no lo volvemos a leer. Bueno, vamos a leer para que usted entienda bien el contexto desde el verso 1 al 4. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración, aquí hay una intercesión, pero le está hablando a los vivos, a los que están vivitos y coleando, los que están en la congregación. Ahí les está hablando Pablo a ellos y dice, porque dice hermanos, no dice muertos, difuntos. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí hay una intercesión.
Pero yo les doy el testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿A dónde no se han sujetado? A la justicia de Dios. No se trata de que tú empieces, Señor, mira, yo te pido por mi primo, y pues tú sabes, Señor, que tenemos que pedir los unos por los otros, y aún vivos puede ser que sea válido, pero no definitivo. Pero ya en un cuerpo muerto, ¿qué vas a pedir? ¿Por qué vas a pedir por un muerto que ya está muerto? Ya se definió el camino, ya hagas lo que hagas, el muerto agarra el camino para donde le toca. Esto ya lo hablamos muchas veces, ¿sí? Entonces, y hablando de esa intercesión que es válida en vivos, que no es definitiva para un cambio, que no es definitiva, pero al final de cuentas el Señor nos ordena interceder. No nos dice que si no funciona ya no lo hagamos, tampoco dice eso. No dice que no debemos de interceder tampoco. Y nosotros lo hacemos por amor a nuestra familia, por amor a nuestros hijos. Por eso intercedemos por nuestros hijos. ¿Por qué lo hacemos? Por amor, Señor, cambia a mi hija, Señor, cambia a mi sobrino, cambia a mi nieto, Señor. Y es una intercesión que no define, posiblemente sí influya, pero influye también en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intercedemos por otros, también intercedemos por nosotros mismos. Entonces, ahora, esa es la intercesión. Ahora, si hay una intercesión que ya dijimos que es válida en los vivos, es válida, ponga atención porque esto sí, si no, no le va a agarrar la onda. Si es una intercesión entre los vivos que es válida, entonces, ¿por qué cuando alguien está en un féretro, en un ataúd, en un cajón, empieza la gente a decir, yo pongo el alma de mi tío en las manos de Dios, yo pongo el alma de mi abuelo en las manos de Dios? Tú dices, yo pongo. Y yo digo, ¿y quién eres tú para ponerla en las manos de Dios? Por favor, ¿quién eres tú? ¿Qué has ofrecido? ¿Qué has dado? Aun cuando predicas, aun cuando ayunas, aun cuando oras, aun cuando seas pastor, seas curita, lo que seas, eso no es suficiente para que tú le ordenes a Dios y le digas, yo pongo el alma de mi hija que murió en tus manos. No alcanza. Y te voy a decir bíblicamente que no alcanza, ¿Por qué no alcanza? Porque aquí viene la otra parte donde la intercesión no surte efecto si el que está recibiendo esa intercesión no cambia y sigue en sus deseos y sigue en sus pensamientos y sigue en lo que él anhela y busca y que no quiere salir de ahí. Entonces, vámonos ahora a Mateo capítulo 12, verso 13. Aquí ya viene algo que no es que invalide. Mateo 12, verso 13, no es que invalide lo que es la intercesión, no lo invalida, pero vea lo que la Biblia dice y no lo que la gente cuenta. En el verso 13, capítulo, ¿qué dije? Mateo 12, verso 13. Dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, ¿sí? Sana como la otra mano. Y salidos los fariseos se pusieron de acuerdo en contra de Jesús. ¿Para qué? Para destruirlo. Aquí dice que Cristo hizo una obra para esta persona, pero otro dijo, no, pero ¿cómo va a hacer esta obra él? O sea, no puede ser. Pero esto es parte de la intercesión para una sanidad, en este caso que fue sanidad. Pero vea lo que dice Romanos 2:12. No me quiero ir a lo más lejos, a lo más fuerte, porque eso lo voy a dejar para cerrar. Romanos 2:12. Ay, aparezco nuevo yo, no puede ser, qué pena. Discúlpeme, yo también soy hombre. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según es verdad. Ahora, vamos a leer el verso 1 para que le entienda. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios, ahí es el versículo que quería llegar, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad.
Dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿Escaparás de qué? Entonces, si hay una intercesión, ya no tiene que haber juicio. Fíjate, ya te estoy llevando a donde quiero bíblicamente que llegues tú. Si hay una intercesión, entonces, ¿por qué está hablando de un juicio de Dios? No debería de haber juicio. Si yo estoy intercediendo, ya no debe de haber juicio. Y pareciera ser que esto se contradice. Porque entonces, si yo estoy abogando por alguien, o estoy yo intercediendo por alguien, esa persona de todos modos va a enfrentar un juicio. ¿Qué me está diciendo eso? Que aunque yo, que aunque yo interceda por otros, pero no depende de la intercesión la salvación del alma, sino de tu decisión. Tu decisión es totalmente personal y propia, aunque venga a orar el Papa, San Lucas, San quien quieras, venga a rezar y le eche agua del Jordán, le haga lo que haga, esa persona tiene que ser juzgada, porque lo dice la Biblia. Ahora nos vamos a ir a los textos que quería yo ir, y les voy a decir por qué, también con capítulo y versículo. Apocalipsis capítulo 20, verso 14, esto lo hemos leído algunas veces. Apocalipsis capítulo 20, verso 14, dice la Biblia, porque eso es lo que tenemos que aprender. Gracias. Dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero momento. Veo el 12, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron, ¿qué? Abiertos. Y otro libro, o sea que ya van los libros más otro libro. Serían 3, pongámosle. ¿Sí? Fueron abiertos. ¿Y qué pasó ahí? Fue abierto el libro de la vida. Sí, pero ¿qué pasó ahí? Ya lo leímos. ¿Qué es el libro? Mire, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Entonces, ¿dónde está la intercesión que usted hizo, que yo hice? Porque Dios va a hacer un juicio. ¿Sirve o no sirve? No sirve si usted no cambia, no sirve si usted no es transformado, no sirve si usted no es visitado por el Espíritu de Dios, si usted no es hijo de Dios, engendrado por el Espíritu de Dios, con las vivencias de hijo de Dios, ningún rezo sirve. Ninguno vale, no vale según la Biblia. A veces me dan ganas de, Señor, irme de aquí lejos, muy lejos. Sí, me quiero ir muy lejos, al más allá. El hermano se goza. Entonces, ahora, va a haber un juicio de Dios. En Apocalipsis dijimos capítulo 20, verso 11 en adelante, del trono blanco, del juicio. Y entonces dice aquí, y el mar entregó sus muertos que había en él, la muerte, o sea, la muerte es un espíritu, ¿sí? Y el infierno entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada quien según, ¿qué? Sus obras. Ahí está. Ahora, eres juzgado según las obras, ¿por qué? ¿Por qué eres juzgado según tus obras? Porque Dios te puso una conciencia, y en esa conciencia, ahí tú tienes que detectar el bien y el mal. Pero ¿qué crees? Hay una palabra más fuerte en Juan capítulo 12, verso 48. Ya vamos a terminar. No se me desespere. ¿Capítulo qué? 12, 48. Juan capítulo 12, verso 48. Dice la Biblia que es lo que tenemos que hacer, porque no podemos decir tal cosa, no. Dice el Señor, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa palabra le juzgará en el día del juicio. Porque ya se te predicó que hay un camino al cielo y a ti te vale cacahuate. Sigues haciendo lo que sigues haciendo, vives como sigues viviendo, piensas como sigues pensando, caminas como sigues caminando y tomas en poco la enseñanza de Jesucristo, que aun cuando Él dijo yo resucitaré y lo hizo, yo daré vida y lo hizo, yo perdonaré sus pecados, yo estaré en su lugar, yo tomaré ese lugar para que ahora tengan vida, a la gente no le importa. Y a veces se dedica a defender una institución que ni siquiera es de Dios.
Solamente es una organización que lucra y que engaña, y la gente está ahí defendiendo hasta a su pastorcito o a su curita. No, es que ellos son de Dios. No, es que ellos están conectados con Dios, están más cerca de Dios. No es cierto, porque su doctrina los delata. Su enseñanza no es de Dios, porque no enseñan el camino de Dios, porque no hablan la palabra de Dios. Y dice la Biblia que por la palabra de Dios hoy tú vas a recibir juicio. Esto está fuerte. Por la palabra de Dios tú vas a recibir juicio. Y luego, similar, con esto termino, dice en Juan capítulo 15, 22, ahí cerquita, Cristo lanzó esta sentencia fuerte. Fíjese lo que dice Cristo, no yo. Si usted, mire, le voy a decir lo que le dije a los que estaban allá. Si usted tiene algún problema y se enoja, vaya a reclamarle al que escribió la Biblia. A él vaya y reclámele. A mí ni me mire, luego la agarran conmigo, pero si yo solo les digo lo que el libro dice. Yo les transmití lo que ya está escrito, yo no inventé nada. Ni estoy echándole de mi cosecha, ni estoy manipulando la Biblia de tal manera que ustedes entiendan lo que yo quiero que ustedes entiendan. Por eso les estoy dando muchos capítulos y muchos versículos para que usted también estudie y diga, no, pues ¿con qué razón hay un juicio? ¿Con qué razón esto? ¿Con qué razón? Porque Dios le dio a usted el entendimiento para que lo use. ¿Sí o no? Y dice en el 15:22, si, aquí habla Jesucristo o Yahshua HaMashiach, como usted lo conozca, dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, como ahorita estamos hablando aquí, no tendrían pecado. Si yo no hubiera venido y yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Nadie tendría pecado, porque no te pueden acusar de algo que no conoces o de algo que no sabes, de algo que ignoras. No te pueden acusar. Pero dice la Biblia, ¿sí? ¿Dónde me quedé? Pero me quedé en el 22, que es me emocioné. 15:22 dice en el 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Punto y coma. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Pero ahora no tienen excusa. No digan, no, es que pues Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios perdonador, sí. Dios es un Dios bueno, sí. Si el malo siempre ha sido tú y yo. No estamos cuestionando a Dios. El malo y el que falla siempre soy yo. Y siempre eres tú. O sea, aquí hablamos general. Aquí no es de que el que está predicando no falla, no peca, es perfecto, no. Pero estamos esforzándonos. Pero hay gente que no se esfuerza ni con la uña. No quiere mover ni la uña, mucho menos el dedo, mucho menos la mano, mucho menos el brazo. No hace nada. O sea, solamente son oidores, como dice la palabra. No seáis oidores, más bien ser hacedores. ¿Y hacedores cuántos hay en las iglesias? ¿Cuántos hay hacedores? Muy pocos. ¿Por qué? Porque el árbol por el fruto es. Eso es lo que nos evidencia como hijos o como entenados. No, el Señor no tiene entenados, ¿verdad? Si somos hijos, somos luz. Porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí ande no verá tinieblas. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Entendieron entonces? Sí. Que es por nosotros mismos que vamos a llegar al final de la carrera. Y que no es por María, por José, por San Martín, por Santa Inés, por Santa Catarina Pinula, por San Alejo, ni por San Gregorio, ni San Clemente, ni el que usted me ponga enfrente, no, porque la Biblia dice que cada quien va a ser juzgado según sus obras, y que el único que te perdona y te puede dar el asilo para llegar al cielo, ¿sí?, es Jesucristo. Pero si no estás a cuentas con Jesucristo, hasta la vista, baby, al infierno. A la gente no le gusta decir, ay, no diga infierno, asusta a la gente. No, yo no asusto a la gente. La Biblia dice, la Biblia enseña. Y mucha gente dice, pero es que de veras, pues dicen que el infierno no existe, que solamente es meterle miedo a la gente. Y entonces Cristo es mentiroso,
¿Quién fue el hombre que más habló del infierno en la Biblia? Cristo fue el que más dijo, no, van a ser condenados. Mateo capítulo 5 en adelante, capítulo 6, ahí te habla, siempre te está anunciando, si no haces esto serás culpable de juicio, si tu mano te es estorbo, quítatela, es mejor que entres manco al cielo y no que todo tu cuerpo sea echado. Póngase de pie, vamos a dar gracias. Estas reflexiones son para que nos activemos delante de Dios.